cuando yo empiezo a perdonar mis conflictos mentales, los que tengo con los demás, cuando empiezo a perdonar mis percepciones, cuando empiezo a Ujú, perdonar al otro y ujú. empiezo a perdonar a mí, ahí estoy dándole la bienvenida a la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Dios tiene voz? ¿O será acaso un susurro? ¿Será un pensamiento? ¿Será eso también que llamamos intuición? Bueno, justamente de cómo escuchar la voz de Dios vamos a estar hablando a continuación con un maestro espectacular desde Colombia. Él es Sergio Moreno. Sergio, un gusto. Saludos, ¿cómo estás? Bien, y a continuación vamos a estar hablando sobre este tema súper interesante bajo las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y gracias por acompañarnos. Nuevamente, maestro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muchas gracias, Katy. Un saludo a ti y a todas las personas que están viendo este maravilloso material. Gracias me siento muy honrado de estar aquí y ser invitado a tu programa. Gracias a ti, Sergio. Sergio tiene ya alrededor de 10 años como practicante, estudiante del curso de milagros, desde hace como 7 años maestro, es muy activo en las redes, sobre todo en una de ellas. Así que vamos a compartir, Sergio, como bien te decía, esto de cómo escuchar la voz de Dios. Y me parece muy interesante porque han sido bastante las preguntas con relación a esto. Y yo incluso un poco reflexionando sobre el tema, ¿tendrá que ver con la intuición o con eso que llamamos intuición, la voz de Dios? Comienzo con esa pregunta para ti. ¿La voz de Dios quizá tendrá que ver con esa intuición que a veces sentimos? Efectivamente, sí, claro. Aquí se utiliza los sistemas sensoriales Ujú, que hemos fabricado para que tengan ahora un propósito. Y es que podamos ser dirigidos, direccionados y podamos volver a nuestra fuente, a Dios, a lo que tú consideras es el ser superior. Y se utiliza todo. Entonces, lo que suceda en nuestra mente, y lo llamemos como lo llamemos, intuición, sexto sentido, ujú, imágenes, pensamientos, corazonadas, desde que tengan ese propósito, obviamente, de buscar una respuesta para hallar una expresión de paz, una sanación, siempre va a ser la voz de Dios. No hay otra, porque está o la voz del amor, que es la voz de Dios, que es esa parte de la intuición que ujú, nos sana, nos muestra, o está la contraparte, porque aquí ujú, siempre hablamos de dos partes. Tenemos dos sentimientos, dos emociones. Uno es el miedo, otro ujú. es el amor. Solamente esos dos. Entonces, o escucho una, ya sea como cada uno la pueda escuchar, o escucho la otra, que es la del miedo. Y ahí son dos caminos completamente diferentes, pero son caminos que precisamente son los que experimentamos en la vida, porque aquí generalmente o escuchamos una voz y tenemos los conflictos que tenemos, los problemas que se nos dificultan, las situaciones difíciles, y tenemos la otra voz que es la que nos muestra una salida al encuentro con la verdad, con el amor, con Dios se puede llamar. Esa respuesta amorosa es a través de escuchar esa voz que tú dices. Sergio, o sea, casi todas las preguntas obviamente van a llevar a lo mismo y obviamente quizás tendremos que ser repetitivos, pero voy a comenzar a preguntarte con relación a lo que nos han enviado. Y hay dos, justamente esto que decía, solo hay dos emociones, pero de pronto Virginia de Panamá, que se combina con un poco con la pregunta de Julieta desde México, dice, ¿cómo reconocer que la voz que te habla es la de Dios y no la del ego? El ego te habla desde la separación, pero también puede ser que el ego se disfrace desde el supuesto amor y te haga creer que estás recibiendo una respuesta de la voz que habla por Dios con la única intención de que el plan trazado sea como el ego lo ha previsto.
Y Julieta preguntaba algo así, o sea, ¿cómo saber o asegurarte? O sea, las quiero combinar para no redundar en eso más adelante. Dice, ¿cómo asegurarnos de que la voz de Dios es la que escuchamos y no la voz disfrazada del ego? Ok, generalmente vamos a encontrarnos al comienzo de nuestra práctica espiritual y a lo largo de nuestra vida con esta situación, con este dilema, pero a medida que practicamos el perdón o practiquemos eso que llamamos espiritual, pues se va afinando, se va sintonizando en nuestra mente como un radio cuando queremos encontrar la emisora y empezamos a afinarlo. Eso pasa con la práctica. Entonces, con la práctica vamos a tener más certeza, porque esa certeza nos va a dar una experiencia de paz, de tranquilidad y sobre todo que la voz de Dios siempre se va a ver reflejada aquí en este mundo por un bien común. Cuando lo que escuchas, lo que sientes, refleja en tu mundo un bien común desde tu mente, porque se está acogiendo al otro, porque se está dejando de condenar al otro, porque se está perdonando al otro, ahí te aseguro que es la voz de Dios. Cuando en esa manera de escuchar hay una condena, todavía hay una culpa, hay una separación, seguro es la voz del ego, porque la voz de Dios solamente habla de una manera, y esta manera es universal, y esta manera de expresarse a través de nosotros es con el pensamiento de unidad, de amor, de encontrar en el otro esa luz que desde el ego, y ahí podemos empezar a darnos cuenta cuándo habla el ego y cuándo habla Dios, cuando desde el ego sigo culpando al otro, sigo condenando al otro, le estoy poniendo atributos que no son de Dios al otro. Ahí te vas a dar cuenta cuándo es el ego. Es como esa experiencia, ¿no? De paz, pudiera ser, de que no necesitas justificar nada, sino que estás experimentando eso y ya no juzgas, o sea, no estás juzgando lo que has decidido. ¿Puedo entender eso de pronto? Sí, exactamente. Y también es que es muy interesante este camino de escuchar la voz de Dios que para todos es una sintonía que no agarramos al comienzo, porque tenemos muchas dudas. El ego es duda y esta vida está minada de dudas desde el sistema de pensamiento ego. Pero cuando empezamos con nuestra oración, con nuestros encuentros, y aquí trato de ser de un carácter muy universal, porque cada uno tendrá su manera de encontrar esa paz. Encontrar esa paz es encontrar a Dios y vamos a sintonizar cada vez más esa voz y la respuesta o la sensación en nosotros es como tú decías, voy a estar en paz con aquello que estoy viendo, percibiendo y eligiendo. Y no necesariamente lo de afuera tiene que estar en perfecto orden, porque lo de afuera nunca va a estar en el perfecto orden. Este es un mundo de contrastes, de cambios, de comienzos y finales, como dice Curso. Tú mira acá afuera, todos son contrastes. Entonces es que desde adentro como esa mirada amorosa que, que en vez de separar, acoge. Entonces puede que tengamos un inconveniente con alguna persona, que eso es lo más común que nos puede suceder acá. A través de nuestras relaciones vamos afinando la voz de Dios. Entonces estas relaciones conflictivas nos van a mostrar unos escenarios donde no voy a estar en paz. Pero a medida que voy pidiendo guía y pidiendo que la voz de Dios me muestre, me permita cómo ver esta situación, este conflicto que está en mi mente con la otra persona, pues voy a experimentar como unos pequeños pasos que son la comprensión, el soltar, el permitir que el otro también tiene miedo. Entonces voy a ser más flexible. Entonces esta voz se nos da de tantas maneras que simplemente tu vida es una experiencia de paz, de tranquilidad, de aceptación. No necesariamente lo de afuera tiene que estar perfecto. Eso nunca va a pasar. Es mi mente la que se permite escuchar esta voz y ver al otro o la situación o el problema de otra manera. Y aquí ya empieza a cambiar tu mundo interno. Esto es escuchar la voz. Por eso a veces no es algo tan específico. Pueden ser muchos pensamientos o situaciones que se van como calmando. Digamos que a veces la marea está turbia, ¿sí? Hay tormenta afuera y ahí estamos escuchando la voz del ego.
o la voz que no es de Dios. Pero cuando esto empieza a calmarse en nuestra mente, ahí estamos experimentando la voz de Dios. Bueno, esto me lleva un poco a decir otra idea, otra pregunta de Julieta, por ejemplo, que decía, quiero saber de qué formas se escucha la voz de Dios, si es en voz, en ideas, como tú decías, en imágenes, vibraciones, a través de frases en el libro, de un curso de milagros, en canciones, en personas, o como la misma voz de uno, dice, ¿cómo, ¿cuál es la forma? Bueno, ella preguntó y respondió todo. Sí, Es sí, sí. exactamente ¿cómo se llama esa persona? Bueno, Julieta. Alicia, no, Julieta. Julieta, es lo que acabas de decir, así es. Date cuenta como ya empezamos a manejar una intuición, que preguntamos cosas que hasta la respuesta ya la tenemos, y es muy bonito eso. Claro, la voz, a ver, la voz se expresa a través de todo lo que percibimos y Ujú, somos en esta creencia corporal. Entonces va a llegar momentos en donde llegan estos pensamientos, llegan imágenes, llegan recuerdos de un libro que hemos leído. Para mí es muy común, cuando pido guía, me llega el recuerdo de esa lección que leí, de ese capítulo del libro, de esa frase, y ahí estoy escuchando la voz de Dios, que siempre es como esa lámpara que está a disposición de nosotros. Entonces puede ser a través de un video, de una canción, llega un hermano y te dice algo y tú, wow, sientes paz, sientes una armonía interna, o recuerdos, que los recuerdos siempre son algo del presente, ¿sí? Porque ujú, acuérdense que la voz de Dios habla siempre en el presente, porque Dios está en el ujú. presente, o el amor, la fuente está en el presente. El tiempo lineal es la ilusión de la mente. Entonces, estos recuerdos que parecen ser de lo que nuestra práctica espiritual es porque ya están establecidos aquí. Y lo que hace la mente es utilizar esas palabras, esos pensamientos que ya están en nosotros Ujú. para iluminar esa situación o ese momento. Milagros de México dice, es a través del Espíritu Santo que puedo escuchar la voz de Dios. Ok, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la expresión de Dios acá. Es el recuerdo, es el símbolo de Dios. Es, es la manera, mejor dicho, el Espíritu Santo es todo lo que esté relacionado a nuestro despertar, todo lo que nos muestre con luz, todo lo que nos enseñe unidad. Es el recuerdo de Dios. Entonces, Ujú, el Espíritu Santo, desde el curso de milagros, puede equipararse con la mente recta, con el pensamiento de amor, con el símbolo de Dios, pero ese símbolo puede coger muchas formas. Entonces, para algunas personas, la voz del Espíritu Santo o el símbolo o el Espíritu Santo se presenta aquí como un ángel, como un maestro ascendido, puede ser como Jesús, puede ser como la ujú. Virgen de Guadalupe, porque si a mí la Virgen de Guadalupe me habla, me da paz, me muestra a mi hermano de otra manera, como el Hijo de Dios, pues ese es el Espíritu Santo representado con este símbolo de Dios, que es la Virgencita de Guadalupe o cualquier santo, pero O hay que cualquier entender que el Espíritu hermano. Santo es a cualquier hermano. Exactamente, gracias porque aquí también se Ujú, presenta, porque cuando tu hermano te habla, desde el ujú. amor te está hablando desde el Espíritu Santo. Y cuando tú le hablas a tu hermano desde el amor o lo perdonas, estás ahí desde tu Espíritu Santo. Y también tu voz verdadera, la voz mía, la voz de Katy, la voz de todos los que están viéndonos en este Ujú, momento, la ujú. voz que habla de amor y de unidad es la voz del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que nuestra voz verdadera es la del Ujú. Espíritu Santo. No está Hermoso. allá, o sea, no es algo que esté por allá, ya viene Ujú, incluido en nuestro paquete espiritual. Llegamos a este mundo con el Espíritu Santo. Lo que ujú, pasa es que está dormido, pues estaba dormido, en mi caso, hasta que empecé con mi ujú. práctica del perdón y en mi caso fue el curso de milagros. Ahí empecé a activar el Espíritu Santo, pero toda la vida ha estado. Es lo único real que está hecho en este mundo, es la expresión del Espíritu Santo. La voz del ego es una ilusión mental. La del Espíritu Santo no es una ilusión mental. El Espíritu Santo proviene de la fuente o de Dios. Maestro, con todo lo que hemos hablado, quiere decir que la voz no necesariamente es un sonido, como han preguntado en otra. No es un sonido Ex solamente, ¿no? no, no es un sonido. No, de hecho, generalmente no es un sonido. Yo No tiene un solamente tengo, idioma.
No tiene un idioma, claro, no, para nada, porque imagínate, para O cada el del ser amor humano en todo caso, imagino, no sé. es el idioma del amor. No, 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 el Espíritu Santo es la luz en ti. Entonces, en cada uno de los 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta, hay un Espíritu Santo. O cada parte que contenga lo que llamamos vida, contiene la luz del Espíritu Santo, imagínate. Uh-huh. Excelente. También dice aquí, María Ángela, no, puso de dónde es, pero dice, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Porque cuando no escuchamos la voz de Dios es porque uno, nos falta tener confianza, fe, necesitamos, es importante esto, Katy. Yo creo que tú lo sabes y el curso de milagros tiene como, siempre te va llevando a esto. Sin práctica, sin entrenamiento, no logramos nada. Entonces es como yo quiero tener el cuerpazo, pues, quiero bajar estos kilitos, pero compro el gimnasio por un año y voy una semana y me sigo quejando de que los gorditos me molestan, porque así es así. O quiero estudiar inglés, compro el curso de 12 niveles y hago un nivel, pero quiero hablar inglés, pensar en inglés y soñar en inglés. Pues no voy a lograr realmente eso que estoy buscando. Entonces se necesita desestructurar la mente egoica, porque esa es la que hemos estado, esa ha sido nuestra práctica, pensar con el ego, que es pensar con resentimiento, con miedo constante, con juicio, con condena, con nuestras creencias absurdas. Esa mente la tenemos muy bien entrenada, porque es la que naturalmente se da en este sueño de separación, en esto que llamamos mundo. Pero hay una que está ahí, queda, que es todo, que te da todo y es esta voz del Espíritu Santo y requiere de un entrenamiento, el que tú quieras. Para uno será el curso de milagros, para otros será el Vedanta, el Hoponopono, o la mezcla de todos, o el catolicismo, o el cristianismo, no lo sabemos. Cada uno tiene su propio camino, pero se requiere una práctica. Sin Esa sería una práctica no forma de conectar, escuchamos. maestro. Disculpa que te Claro que interrumpa sí. porque quiero unirlo con otra pregunta justamente que dice Tania de Panamá. ¿Cómo conecto con la voz de Dios? Es a través de ese entrenamiento. Maravilloso. Gracias. Gracias porque aquí vamos juntando las preguntas y respuestas. Sí, a través de ese entrenamiento. Realmente se requiere que simplemente dejes tu mente quieta y en paz. Y ahí estoy escuchando la voz del silencio del Espíritu Santo. Pero dejar esa mente quieta y en paz es lo que se nos dificulta a todos, porque el ego es una máquina, es un motor acelerado que te está hablando todo el tiempo. Por eso hemos escuchado y visto que en meditación, en yoga, cómo se logra una buena meditación a través de la práctica. Y acá es lo mismo, para sintonizar la voz de Dios que ya está en ti, que no nos preocupemos, esta ansiedad nos la da el ego, de que no escucho la voz de Dios, es el ego el que te está diciendo eso. Pero no, empieza a tener fe. Aquí la fe es muy importante. Confianza, ¿confianza en qué? En que tú eres parte de esa fuente, en que no puedes apartarte de esa fuente, está en ti. Y cuando ya empezamos a reconocer, bueno, yo soy parte de esa fuente, voy a confiar en eso, voy a confiar que la luz está en mí. De hecho, que yo soy solo luz. La oscuridad en mí es solo una idea en mi mente. Entonces, es como tener esa fe en ti. Tenerla en ti es en Dios, porque estamos unidos a la fuente. Y ahí comienza un buen camino de volver a escuchar esa voz de Dios, pero practicando, ya sea un entrenamiento, el de curso de milagros, que es el que yo sé y el que siempre recomiendo, pero el que tú quieras, el que se te antoje, el que el camino, el universo te diga, este es el tuyo. Claro. Mira, María Bernal desde Panamá dice, a mí no me ha hablado no me ha hablado la voz de Dios, ¿no? Pero algunas veces cuando estoy en una encrucijada, hay un mensaje muy claro. Y si es que hago lo contrario, me sale mal la decisión. En ese instante dudé, escuché al ego y no a Dios. Y me da coraje porque estaba claro, pero hice todo lo contrario. ¿Será que esa es la voz de Dios? A ver, bueno, uno es que escuchar la voz de Dios nos enseña que no tengo que culparme. Lo primero que nos enseña la voz de Dios es que no nos culpemos por escuchar equivocadamente la voz del ego.
porque es una equivocación, no es un pecado. Y como al no ser nada la voz del ego, pero para nosotros sí es todo, porque son nuestros monstruos, ¿cierto? Nuestros miedos más profundos, pero desde la voz de Dios se nos dice que esto no es nada. Entonces, cuando escuchamos la voz del ego, como nos dice el curso, después nos damos cuenta, ser conscientes de que ya estamos escuchando al ego ya es un gran paso, porque antes creíamos ser ese ego, pero ahora podemos como ser observadores de nuestra mente y eso es un paso importantísimo en el despertar espiritual. Y esto que nos acaba de decir ella es que realmente está escuchando al Espíritu Santo, porque reconocer que escucha la voz del ego es el primer paso. Pero el segundo, ¿cuál es? No culparnos. Ah, ok, me equivoqué. Sí, juzgué, tomé esta decisión no tan amorosa, no pasa nada, vuelvo a elegir. Y ahí no, ese vuelvo a elegir me como que me alza en fe y certeza y me vuelvo y me conecto con Dios y ya. Cuando hay culpa es porque quiero seguir escuchando al ego. Cuando suelto la culpa, estoy ya en la voz del Espíritu Santo. Iraneli desde Venezuela dice, ¿por qué buscamos a Dios cuando estamos en conflictos? ¿Creemos que nos oye? Siempre. Él siempre nos está hablando. Los que no queremos escuchar somos nosotros, porque para entrar en ese conflicto que dices es porque no escuchamos la voz de Dios. Todo ahora se puede evitar, o por lo menos se puede percibir de otra manera. Entonces Dios siempre te escucha. Es imposible que lo que está unido de manera perfecta, inmutable, que es el creador, el Padre, Dios, la fuente y nosotros, es imposible que no podamos escuchar o ser rodeados por esa luz. ¿Eso quién me lo está diciendo? No, es que no escucho a Dios, me lo está diciendo el ego. Victoria desde Colombia. Victoria apenas conoce el curso, no lo estudia y pregunta, ¿qué señales me indican la presencia de una energía? Bueno, que nosotros llamamos Dios, ¿no? Un estado de, bueno, a ver, de tranquilidad, de paz, generalmente, pero también nos puede dar mucho miedo, porque como estamos tan acostumbrados a estar en la cueva de la oscuridad del ego, que es nuestra vida cotidiana, la luz nos puede asustar. La luz es el reflejo de la eternidad. Y el curso lo dice. Y creo que es la respuesta adecuada. Le tenemos mucho miedo a Dios. Le tenemos miedo a la salvación. Que la salvación es eliminarnos, quitarnos todo el miedo. Pues nos gusta tanto el miedo y hace parte de nuestro sistema de vida aquí, que creemos que sin el miedo no podríamos vivir. ¿Sí? Entonces, cuando se nos quita el miedo, hay tanta luz para nosotros, porque es lo que somos, que eso nos puede, le huimos a la luz. Entonces, el curso de milagros dice que nosotros tendemos como a evitar la salvación, porque la salvación es puro amor incondicional, es eternidad. Y a mí me gusta lo contrario, me gusta el conflicto, me gusta tener la razón, me gusta hacer las cosas a mi manera. Entonces se me está ofreciendo la totalidad, pero yo me quiero quedar con la minucia, con lo pequeño. Entonces, al comienzo en nuestro camino al despertar espiritual, vamos a veces a sentir que el demasiada luz es muy amenazante. Y esto te lo dice el curso. Creo que es de las pocas espiritualidades que te enseñan qué es lo que nos puede suceder. Y tener ese miedo a la luz en el proceso, digamos, de curso de milagros es normal. O sea, es algo que hace parte. Porque imagínate, se me va a dar toda la totalidad y yo estoy aferrado a mis ídolos de miedo. Y soltar estos ídolos de miedo como esta taza de café, uy, para el ego es muy difícil, que es soltar mis creencias, querer tener razón, querer que el otro haga lo que yo quiera, juzgar a mi manera. Entonces, ese guito que se nos está quitando para experimentar la luz, ahí a veces yo me aferro al ego y no pasa nada, es normal. El curso lo dice y pone este ejemplo y con eso termino, que es como el niño que tiene unas tijeras, el bebé que tiene unas tijeras, las tomó, el bebé quiere jugar con esas tijeras, pero el adulto sabe, o sea, el hermano mayor sabe que se puede hacer daño. ¿Y qué pasa cuando le quitamos las tijeras al niño? El niño va a hacer un berrinche, no las va a querer entregar. Eso pasa. Acá está el curso de milagros, el Espíritu Santo, Jesús,
quitándonos esas tijeras y yo no las quiero entregar. Eso va a pasar. Ese no querer entregar las tijeras es que no quiero la luz, no quiero la salvación. Por un instante estaré muy loco y quiero aferrarme a esas tijeras. Eso es lo que se llama postergar el perdón. Puedo perdonar y liberar ya, pero no, yo no quiero perdonar todavía. Yo me espero un ratico, sufro más con las tijeras y ahí sí ya después que he sufrido, ya perdono. Quiero unir estas tres cosas que dijiste, por ejemplo, perdón, o sea, señales que nombraba Victoria, perdón que nombraste tú, con el tema de la voz de Dios y también una cuarta palabra incluso que tiene que ver con la fe, porque se me ocurre escuchándote, ¿dónde está Dios o dónde podemos escuchar la voz de Dios, por ejemplo, cuando a veces nos sentimos perdidos en algún caso, valga la redundancia, de pérdida, por ejemplo, de un familiar, de un esposo, de un hijo, de un ser querido? ¿Cómo podemos allí escuchar la voz de Dios? Porque hablamos mucho de fe, pero de pronto en esos momentos como nos resquebrajamos y hasta podemos llegar a renegar de Dios incluso. Claro. Cuando empezamos un deshacimiento de las creencias falsas, estas creencias falsas, que son pensamientos equivocados, se reemplazan por los pensamientos verdaderos o las creencias verdaderas. Y el curso es muy explícito en la parte del texto y de todo el contenido, en devolverle a la mente las creencias del cielo, que son eternidad, perfecta unidad, paz y dicha infinitas. Cuando empezamos a creer en estas nuevas creencias, porque ¿qué pasa? Creíamos en las de pérdida, abandono, muerte, escasez y miedo, son las creencias que pueblan nuestra vida cuando no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, soltar estas creencias y empezar a practicar con las nuevas, ¿para qué nos sirve? Para cuando llegue ese momento doloroso, esa pérdida, que se muere papá, mamá, esposos, hijos, cualquiera, porque acá todos vamos a morirnos. En este sueño todos morimos. Esto hace parte del sueño del ego. La muerte es una ilusión, es lo que queda, lo que hay siempre en la eternidad. Pero mientras estamos en esta vida, como tú dices, va a haber estos momentos dolorosos. Y la práctica, volvemos a lo que hablamos hace 10 minutos, cuando practicamos el perdón, cuando practicamos los pensamientos del amor que ya están en nosotros, que es escuchar a la voz de Dios, pues estamos, como te dijera, como que vamos a llegar más preparados a estas situaciones dolorosas, como la pérdida, que es de las más que nos pueden como Como entristecer. colapsar, sí, entristecer o de Entonces, pronto afectar, ¿no? En algún momento. entonces, ¿nos van a afectar? Sí, claro que sí. Pero ahora voy a volver a elegir. En ese momento de mucho sufrimiento, vuelvo a elegir y voy a tener un poco más de paz porque sé que realmente esa persona no muere, que el cuerpo lo dejamos, pero el verdadero ser, esa verdadera identidad de ese ser que amamos, está perfectamente salvaguardado en Dios. Y en Dios estamos todos. Entonces hay una parte del curso que explica que realmente todos los seres que amamos, incluyendo mascotas, se puede decir, todo lo que amamos, lo que es una expresión de amor en este mundo, está perfectamente salvaguardado en Dios. Y ninguna de estas expresiones va a morir. Entonces, los animalitos que tanto amamos están en nuestra mente celestial. Las personas que amamos, papá, mamá, hijos, que algún día no van a estar o ya se han ido, ¿dónde están? En la mente celestial, en la eternidad. Entonces, ¿para qué sirve esta práctica? Para que de veras afrontemos estas experiencias de COVID, de enfermedades, quiebras económicas, porque en este mundo pasa eso. Desde ahora, la voz que habla por Dios. Entonces, va a cambiar nuestra experiencia de vida muchísimo, porque ahora percibo todo desde Dios, desde el Espíritu Santo, desde la voz, la fuente, que desde el sistema de pensamiento ego. Y acá hay una gran diferencia. Ahí está toda la diferencia, de hecho. Dice Anabel de Panamá, ¿qué hago? Bueno, para escuchar la voz de Dios, eso ya lo hablamos, pero ella dice, medito, por ejemplo,
Antes iba a misa o me sentaba en una iglesia. Ahora le digo a mi esposo o a alguna amiga cuando le comento alguna inquietud, imagínate que tú eres el Espíritu Santo. Y entonces le cuento y espero a ver qué me dicen. ¿O hay otras formas? Preguntan a ver. Ok, yo creo que todo percibido desde a ver, lo que pasa es que acá toca primero como sentir al Espíritu Santo y después hablar con ese hermano. Entonces, eso es muy bonito porque todo tiene un milagro de amor. Y si ella pone como su fe en ese hermano que llega, lo primero que tiene que hacer antes es como ponerse como en el amor. Y ahí sí escucho al hermano que seguramente me va a decir algo muy bello, pero es porque tú ya lo estás percibiendo. A ver, esto se trata, no es que sea necesariamente algo de afuera que viene a salvarte. Se va a mostrar de esa forma. Puede que así funcione, pero es tu mente la que elige como ponerse, es como ponernos las alitas, nos ponemos las alitas mentalmente, nos imaginamos. Ponernos las alitas es como poner la luz, el Espíritu Santo, es un símbolo nada más. Y ya ahí voy a permitir que los demás vengan y todo lo que me rodee me enseñe algo, pero es porque yo ya elegí. O también hay un ejemplo muy chévere, están las gafas del Espíritu Santo con las que voy a ver todo, o están las gafas del ego. Entonces, ¿con cuáles quieres experimentarte? Vas a una reunión familiar. Ahí es importante siempre cuando estamos en una reunión familiar, o nos ponemos las gafas del ego y ya sabemos en lo que resulta todos, o nos ponemos las gafas del Espíritu Santo. Entonces, ¿con quién voy? Entonces, esa voz ya es esa compañía. Mira que a veces escuchar al Espíritu Santo es como, no necesariamente es escuchar como tú decías, y aquí voy a responder lo que preguntaste. No se necesita escuchar una voz, es una experiencia de paz, es un sentir. De hecho, Helen Schutzman, la que se le dictó el libro y lo canalizó y lo escribió, cuando terminó de escribir todo lo que hoy comprendemos como Curso de Milagros, le dijo a Kenneth Wapnick, que es un amigo de ellos, se dice que es el primer estudiante o los primeros estudiantes, porque fue amigo directo de Helen y de Bill, y le dijo, oye Ken, o sea, yo realmente no es que escuchara una voz, me llegaban era las imágenes del texto. Me llegan, ella decía, me llega, Jesús me habla es a través de imágenes para dictarle el curso. Entonces siempre se ha dicho que ella escuchaba una voz, ni siquiera escuchaba una voz, eran imágenes de palabras y todo lo escribía. Entonces esto nos da un ejemplo, lo escribía a mano y ya después este escrito a mano se lo pasa a Bill Telford y él lo mecanografía. Pero eso nos sirve para estar más tranquilos, no creer que escuchar la voz de Dios solamente le pasa a Katy, a Sergio, a los que estudian el curso de milagros y son maestros o cosas así. No, la voz de Dios ya viene incluido en tu paquete, el que tienes ahora. Ten fe que vas a escucharla de la manera que se necesita escuchar para ti. Y todos la escuchamos. Es imposible no escuchar la voz. Es imposible no escuchar la voz de Dios. Es imposible. Maestro, ya para cerrar, entonces, ya has dado varias respuestas cómo hacer, pero si tuvieses que concluir de acuerdo a tu práctica diaria, ¿qué pudieras aportar con relación a esto de conectar con la voz de Dios, que no necesariamente tiene que tener sonido, justamente de lo que estamos hablando? Ok. De hecho, casi no va a tener sonido la mayor parte del tiempo. Yo creo que una buena manera, wow, qué chévere, gracias por recordarnos esto. La manera como aquí empezamos a sintonizar ese canal celestial que nos conecta con la eternidad es el perdón. Cuando yo empiezo a perdonar mis conflictos mentales, los que tengo con los demás, cuando empiezo a perdonar mis percepciones, cuando empiezo a perdonar al otro, y me empiezo a perdonar a mí, ahí estoy dándole la bienvenida a la voz de Dios. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. El perdón entonces es la clave en esto también de escuchar la voz de Dios y de con pensamiento amoroso, pues extender esto a mi hermano y a todo lo que tengo afuera, ¿no? Ponerme las gafas de amor, modo Espíritu Santo.
o modo Santo Espíritu, como me gusta llamarlo a mí. Muchísimas gracias al maestro Sergio Moreno. Él está desde Colombia. Bueno, ya tiene casi 10 años practicando el curso de milagros, maestro, desde hace 7 años, muy activo en las redes sociales que hemos colocado aquí para que lo puedan seguir y también le puedan contactar. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima, maestro. Muchísimas gracias. Besos, gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas.